Un saludo muy especial, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados con el programa ¿Qué está pasando? Del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la U90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con la investigadora Cindy Sierra los saludamos cordialmente en este espacio que se emite los miércoles de 8 a 9 de la noche. Le recordamos las redes sociales, en Twitter y en Instagram estamos como @pasud, igualmente en Facebook nuestra página web ipasud.udistrital.edu.co y también nos encuentran con nuestra revista Ciudad Pasando en X, Ciudad Pasando con Z. Bueno, Cindy, entremos en materia, un tema en el cual queremos profundizar y es de la reincorporación de los firmantes de paz que pertenecieron a las FARC, esa reincorporación que se hace en nuestra ciudad, en Bogotá. Le cedo la palabra, no sé sin antes saludarla. Buenas noches, Cindy, ¿cómo va? Hola Sonia, muy buenas noches a ti, a nuestra amable audiencia y por supuesto a unos invitados de lujo que tenemos esta noche para hablar de este tema. Y es que Sonia, esta ya es la segunda emisión que utilizamos para hablar de la reincorporación en Bogotá, porque como bien sabes, pues dentro del Instituto de Paz, que es el que dirige este programa de radio, estamos realizando y dentro de la línea de territorios una investigación acerca de la reincorporación precisamente en nuestra ciudad. Recordemos, la reincorporación es un término que está derivado del acuerdo de paz firmado en 2016, cuyo punto 3.2 se denomina exactamente reincorporación de las FARC-EP a la vida civil en lo económico, en lo social, en lo político, de acuerdo con sus intereses. Y aquí sí me voy a permitir leer directamente del acuerdo, solamente para recordar algunos puntos claves de la conceptualización de este término amplio que es la reincorporación. Y dice, la reincorporación a la vida civil será un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, importante esta parte, que considerará los intereses de la comunidad de las FARC-EP en proceso de reincorporación de sus integrantes y sus familias, otra parte importante, orientando al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes lo habitan. Asimismo, al despliegue y desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local, la reincorporación de las FARC-EP se fundamenta en el reconocimiento de la libertad individual y del libre ejercicio de los derechos individuales de cada uno de quienes son hoy integrantes de las FARC en proceso de reincorporación. Y esta última parte vamos a profundizar un poquito más adelante, pero la tuvimos en cuenta también en esta lectura del concepto porque vamos a estar hablando alrededor de ello y precisamente allí va a girar el debate. Ahora bien, que esto se esté dando tal cual está allí conceptualizado es precisamente otra de las discusiones que vamos a dar esta noche y en particular pues hablaremos sobre la situación de este proceso de reincorporación en la ciudad de Bogotá. Con esto ya los dejo para que conozcamos a nuestra invitada e invitado de esta noche, para que Sonia, porfa, nos los presentes. Así es, pues contamos con la compañía de Patricia Padilla, actual directora de Paz y Reconciliación de la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Patricia Padilla es economista y politóloga especialista en resolución de conflictos y magíster en política pública de la Universidad de Michigan. Ha liderado el fortalecimiento de entidades de control del programa Gobernabilidad Responsable de USAID, coordinó el seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz desde la Procuraduría General de la Nación, tarea que también desempeñó desde la Contraloría General. Hizo parte del equipo que elaboró el Plan Marco de Implementación para el seguimiento al Acuerdo de Paz y ha participado en evaluaciones de impacto y resultado de políticas públicas de construcción de paz en el Departamento Nacional de Planeación. Buenas noches, Patricia. Bienvenida a ¿Qué está pasando? Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña esta noche Rolando Albeiro Acevedo Muñoz. Él es firmante del Acuerdo Final de Paz entre las antiguas FARC-EP y el Gobierno Nacional, abogado de la Unicervantes, representante legal de la Asociación de Construcción Colectiva Unidad y Transformación ASOCUN, presidente nacional y representante legal de la Mesa Autónoma de Reincorporación, compareciente ante la Jurisdicción Especial de Paz JEP y buscador en la Unidad de Búsquedas de personas dadas por desaparecidas a raíz del conflicto. Buenas noches, Rolando. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenas noches a todos y todas. Muchas gracias al programa de qué está pasando para informar acá sobre cómo se está desarrollando la implementación del acuerdo. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, nuevamente gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y empecemos entonces esta conversación. Vamos a iniciar con una pregunta a Patricia. Hay varios organismos nacionales que están al frente de la reincorporación, como por ejemplo el Consejo Nacional de Reincorporación, la ARN, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, pero a nivel distrital hay espacios en los que se propende por este proceso, en particular esa mesa que la alta consejería, perdón, para la paz preside, la mesa distrital de reincorporación. ¿Bajo qué criterios, Patricia, nace esta mesa y de qué manera funciona y quiénes la conforman? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo primero, contarles que la Mesa Distrital de Reincorporación hace parte de una mesa que tiene el Distrito de Bogotá para coordinar la oferta institucional en los diferentes temas relacionados con la implementación del acuerdo de paz. Entonces, el decreto 489 de 2021 crea esta mesa intersectorial a través de la cual busca la coordinación y la articulación de todas las entidades distritales, justamente en miras de implementar el acuerdo de paz. Claramente, las condiciones y las necesidades que tiene Bogotá como la ciudad capital y como ciudad receptora de muchas de las poblaciones afectadas o con afectación del conflicto armado en otros territorios, pues son muy particulares y no necesariamente el acuerdo de paz, que está pensado muy en lógica de lo rural, tiene todas las herramientas y todas las figuras para poder responder a las necesidades de esta población. Entonces, en esa lógica, en el 2021 se crea esta mesa y empieza a sesionar formalmente, digamos, su mesa o su mesa temática de reincorporación en el 2022. Siempre, digamos, desde Bogotá, desde la firma del acuerdo, ha tenido como una ciudad aliada en su implementación, y esta mesa, digamos, es como el reflejo de ese esfuerzo. Esta mesa la conforman las distintas entidades del distrito que tienen algún tipo de responsabilidad o de competencia en la reincorporación social y económica, que ya les voy a contar. Básicamente son todos los sectores, sí, básicamente son todos los sectores, pero también en esta mesa tenemos representación de la ARN, que es, como tú lo mencionabas, Sonia, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, y también tiene la representación del Consejo Nacional de Reincorporación. En esto, digamos, lo que establece la ley es que hay un representante mujer y un hombre eh, quienes hacen parte, digamos, de la mesa y nos acompañan en las sesiones correspondientes. También, como parte de la mesa distrital, contamos, digamos, con la participación de otras entidades del orden nacional que lo consideremos pertinente, digamos, de acuerdo a las temáticas que se están abordando, y claramente, digamos, la misión de verificación de las Naciones Unidas acompaña los ejercicios de estas mesas como pues verificador del proceso de reincorporación. Mm. Patricia, me llama algo la atención de lo que usted dice. Empezó prácticamente en el 2022. La firma fue en el 2016. ¿Por qué se tarda tanto en realizar estas mesas de reincorporación? Y la otra, de una vez le añado la otra pregunta para seguir la conversación con Rolando. ¿Cuáles han sido esos alcances de la mesa que han logrado desde el 2022 hasta acá? Listo, entonces empiezo yo. Digamos que la lógica territorial de la reincorporación es una lógica que ha tomado cierto tiempo en consolidarse, ¿cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, los AETCRs, digamos, que ahorita se han consolidado ya como espacios de reincorporación colectiva, pero que estos espacios inicialmente fueron las zonas para la dejación de armas. Posteriormente, digamos, después de que se creó el Consejo Nacional de Reincorporación, en su mismo decreto se contemplaban los consejos territoriales de reincorporación, pero todas estas figuras han tomado algo de tiempo en consolidarse, en parte, digamos, entendiendo cuáles son como los alcances, entendiendo cuáles son los diferentes aliados y miembros de los diferentes espacios. Y de esto estoy hablando de manera general en el país. En Bogotá
cómo funciona es que hasta ese momento, digamos hasta el 2021, en el marco de la nueva administración, que se creó el decreto, no se tenía conformada una mesa distrital. Cuando el decreto lo conforma, entonces empieza poco a poco a generarse esta dinámica de la creación y que el funcionamiento de la mesa se diera de manera regular y que efectivamente respondiera, digamos, a las necesidades de la población. Estos procesos, Sonia, requieren una parte de pedagogía no solamente en el marco pues, de la ciudadanía, sino también en la institucionalidad, que entendamos y sepamos, digamos, cuáles son como los diferentes alcances que tenemos dentro de nuestras competencias. Digamos, ustedes saben que en el Estado se tiene que actuar bajo una competencia específica que marque la ley y en esa medida vamos consolidando, digamos, los procesos de reincorporación. De su lado, Rolando, sabemos que hace parte de mesas, de comités y de otras formas también participativas en todo este tema de la reincorporación, pero también para darle un rostro y unas acciones a este proceso, queremos conocer un poquito mejor a Socunt. ¿Cómo nace Socunt y bajo qué criterios funciona en la ciudad de Bogotá? Bueno, Asocun surge de una necesidad de un grupo de firmantes que no nos sentíamos representados en el partido que surgió de los acuerdos. Si bien, digamos, inicialmente se concibió un proceso de reincorporación, como tú lo decías inicialmente, Cindy, la reincorporación se entendía como ese proceso que se iba a desarrollar del paso de la vida guerrillera a la vida civil, que tenía unos elementos fundamentales que eran los intereses políticos, sociales, económicos, organizativos, culturales de las FAREP. Pero digamos que afloraron una serie de dificultades luego de la conformación del partido que surge de los acuerdos y entonces una gran cantidad de población de excombatientes nos sentíamos no representados por esos voceros que habían a nivel nacional. De ahí surge una experiencia o un esfuerzo organizativo de recoger esos firmantes que quedaban por fuera de esa oficialidad del partido. Hicimos una reunión en el sur del país y ese esfuerzo se llamó inicialmente Corpo Reconciliación, pero digamos en la ciudad de Bogotá hicimos una reunión de firmantes en el barrio Nuevo Chile, en Bosa, inicialmente para encontrarnos varios firmantes que habíamos en Bogotá. En esa reunión llegaron 122 excombatientes, llegaron familiares de presos políticos, familiares de los mismos excombatientes, personas que hacían parte de los procesos organizativos de las FARC en la ciudad, porque nosotros éramos también una organización política. De ahí surge esa Asociación de Construcción Colectiva, Unidad de Transformación ASOCUN, y nos damos a la tarea de desarrollar un trabajo de reincorporación, entendiéndola desde el mismo acuerdo, o sea, cómo entendíamos nosotros el acuerdo. Nosotros en ningún momento pretendíamos que se cambiara el acuerdo porque estábamos de acuerdo en lo esencial, en lo que se había firmado, pero habían problemas ya de cómo se concebía eso para llevar a la vida práctica. Idénticamente, se hace un esfuerzo, digamos, a nivel nacional de ir recogiendo todas esas organizaciones de firmantes que habían a nivel nacional y es así como nos damos también fecha, nos damos encuentro el 2021 en la ciudad de Neiva, en el Huila, y constituimos lo que fue la Mesa Autónoma de Reincorporación MAR, donde recogíamos a los firmantes que estaban por fuera o no se sentían representados o habían sido excluidos del proceso de reincorporación. Iniciamos conversaciones ahí con ese entonces de Archila y Staples, que están al frente de la Alta Consejería de Paz, y estaba Staples por la ARN, en la medida en que exigíamos que la voz nuestra fuera tenida en cuenta y tener acceso a los beneficios que se derivaban de la firma del acuerdo en lo que tenía que ver con la reincorporación integral. También conocimos, Rolando, que Asocunt en particular pues desarrolla varias actividades aquí en la ciudad de Bogotá, que no solamente están en el tema productivo,
siendo su bandera principal pues la agroecología y la granja que tienen ubicada en Usme, pero queremos conocer un poquito más qué otras relaciones o redes han tejido en Bogotá alrededor pues de su proceso de reincorporación. Como te digo, nosotros entendíamos la reincorporación como esa integralidad de lo que éramos nosotros. O sea, nosotros estamos firmando un acuerdo donde estábamos cambiando las armas por la política. Esos mismos objetivos que nos habíamos propuesto de construir una nueva Colombia en paz y con justicia social, que le estábamos luchando a través de las armas, con el acuerdo decidimos de que hacíamos un gran aporte a la construcción de la paz en el país, era sacar las armas de la política y nosotros seguir luchando por los mismos objetivos de las transformaciones que necesitaba Colombia, que necesitaba el país, la construcción de una patria grande, incluyente, la segunda independencia, esta vez a través de la vía política. En ese sentido, nosotros entendíamos de que cualquier tipo de proyecto que como firmantes encaráramos tenía que estar dentro del espíritu del acuerdo. Cuando Archila decía que el acuerdo no tenía espíritu, pero el acuerdo sí tenía un espíritu y era el centro del acuerdo eran las víctimas. El centro del acuerdo tenía que ver con unos compromisos que adquiríamos con la Jurisdicción Especial para la Paz y teníamos un compromiso que era restaurar a las víctimas, restaurar el tejido social, reparar a las víctimas y en ese sentido todas las acciones que se iniciaran a partir de esa asociación tenían que estar en esa misma perspectiva. Por eso nos dimos a construir en la localidad de Usme, donde había habido presencia de las FARC, donde habían unas víctimas, donde el territorio había sido afectado por la confrontación y nos dimos a la tarea ya de construir, de reconstruir ese tejido social que había sido afectado por la por el conflicto interno y al mismo tiempo empezamos a trabajar allá con la mesa de víctimas, con la mesa LGBTI, con varios procesos organizativos que habían en la localidad, el comunal, todos esos procesos sociales que habían en el USME urbano, así mismo como en el USME rural, y encontramos que la agroecología era un elemento fundamental que cohesionaba el territorio. Y desde ahí comenzamos a hacer ese trabajo. Elaboramos un piloto de trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador e iniciamos todo un trabajo de coordinación con las diferentes organizaciones de jóvenes, de la ruralidad, de la parte urbana, los que quedaban cerca a un proyecto que nosotros llamamos la Granja Agroecológica Azopuntíbares, porque nosotros entendíamos que parte también de la construcción del tejido social también había que reparar a la naturaleza que había sido afectada también y uno de esos elementos lo encontramos en la agroecología que combina las actividades, digamos, del agro con la preservación del medio ambiente. Esta parte me parece fundamental, Rolando, me parece muy importante, no solo la integración que hacen de varios sectores de la sociedad, como bien lo decía usted, mesas de víctimas, otras mesas como de la población LGTBIQ+, y así de afrocolombianos, de mujeres, también hemos visto que ustedes se organizan alrededor de estos procesos. Y también esta paz con el medio ambiente que es tan importante. ¿Ustedes como Asocunt participan de la mesa distrital de reincorporación? En este momento hemos postulado a una compañera que es la compañera Rosa Amelia Piedraíta para participar en esa mesa porque inicialmente pues no estábamos participando. Digamos que ha sido un poquito, digamos, un poquito difícil que las instituciones y el mismo Estado pues comprenda esa situación en esas diferencias que tenemos internas, pero yo creo que se ha avanzado mucho y creo que ha sido muy importante el gobierno actual, el gobierno del cambio del doctor Gustavo Petro, donde ha cambiado, digamos, con respecto a la forma como se veía en el gobierno anterior la reincorporación, donde llamaban que, digamos que Duque decía que cada gobierno era autónomo de interpretar la reincorporación y no, resulta que eso es un acuerdo internacional
que es obligatorio para el Estado colombiano cumplirlo, que hace parte del bloque de constitucionalidad. Y yo creo que en este momento, en este gobierno se cambió esa visión y así fuimos, digamos, reconocidos como vocero. En este momento nosotros hacemos parte también del Consejo Nacional de Reincorporación y yo creo que en esa medida hemos ido haciendo presencia en los diferentes escenarios. Nosotros en particular ahí en la localidad de Usme tenemos 2 miembros de la asociación que hacen parte del Consejo de Planeación Local, el CPL, y venimos, digamos, jugando un papel protagónico también ahí en ese sector. Creo que ahora va para la mesa de reincorporación local de Usme, va un compañero él es del Partido Comunes, pero digamos que no levanta tanta polémica en el sentido de que ha sido una persona muy honesta, un revolucionario, tiene un reconocimiento político organizativo y nosotros también nos sentimos identificados con él. Hicimos una alianza a nivel local para que él estuviera también al frente ahí representándonos, porque nosotros no somos, digamos, eh, con respecto a nuestros compañeros, nosotros reconocemos el trabajo, pero diferimos más que todo desde las orientaciones de la alta parte de ese partido, pero nosotros tenemos una identidad de objetivos. Entonces yo creo que nos hemos ido visibilizando y haciendo presencia ahí a nivel del trabajo institucional, el trabajo de representación, llegando a los espacios y presentando también una posición de la reincorporación, como la vemos nosotros, y haciendo partícipes, porque yo creo que en la medida en que las personas, los firmantes, eh, trabajan, participan en esta construcción de paz, los vamos alejando de ser reclutados de los grupos que se han vuelto nuevamente a reorganizar. Nosotros, el empeño nuestro es que haya una reincorporación en condiciones dignas, de que la gente no tenga que volver nuevamente a la guerra, que se le abran unos espacios de participación y de acceso a derechos. Bueno, vamos con Patricia, porque según la información recogida y sistematizada por la Alta Consejería y los organismos aliados como la ARN, ¿por qué los firmantes escogen vivir en Bogotá? ¿Qué les atrae de Bogotá? ¿Qué les ofrece la capital? Y estos firmantes que están en la ciudad, ¿cómo viven? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, nosotros en Bogotá pensamos que la ciudad es una ciudad de segundas oportunidades donde todos pueden volver a empezar. Eso es una cosa que nos parece muy importante poner sobre la mesa. Es el nombre de nuestro programa en el plan de desarrollo Bogotá Camina Segura y es la apuesta por la que venimos trabajando en esta administración y se han venido, digamos, desarrollando esfuerzos para que las personas en proceso de reincorporación puedan dar, digamos, cumplir su proyecto de vida en la ciudad. En 2021, bueno, otra cosa que me gustaría decir antes de darles como la cifra que tenemos, es que para nosotros ha sido un gran reto consolidar información sobre los diferentes intereses de la población. Si ustedes saben o como ustedes saben, la forma como nosotros consolidamos, digamos, o como funcionamos en el Estado en general, es que nosotros hacemos la identificación de las necesidades de la población y con base a nuestras capacidades, nuestros recursos y nuestra competencia, identificamos cuáles son esas acciones que podemos poner al servicio de la población. Pues entonces, digamos, ha sido un reto muy importante para nosotros saber cuáles son esas necesidades concretas que de alguna forma podamos moldear nuestra oferta para que se ajuste a la población y en eso es una cosa que seguimos trabajando de manera, digamos, persistente para poder conocer en detalle, digamos, las necesidades de nuestra población. Tenemos una caracterización que se aplicó en el 2021, a través de la cual conocimos que para el número de personas que se habían entrevistado, digamos, como parte de esta encuesta, que las principales razones para radicarse en Bogotá de la población en proceso de reincorporación respondían a la búsqueda de oportunidades laborales, al proceso de reunificación familiar y ya un menor porcentaje en temas de estudio, seguridad, etcétera. Pero estas dos opciones que les estoy contando iniciales, que son oportunidad laboral y reunificación familiar,
ocuparon un porcentaje del 40 y el 34% respectivamente. Es decir, 40% de las personas que entrevistamos en ese momento dijeron que se estaban instalando en Bogotá buscando una nueva oportunidad laboral y el 34.2% dijeron que en búsqueda de su reunificación familiar. Entonces, sí, nuestra lectura sí es que la ciudad es una ciudad que se lee como una ciudad de oportunidades donde los proyectos de estabilización socioeconómica de la población se pueden llevar a cabo. Claramente, como les decía, seguimos trabajando en poder profundizar y conocer las necesidades de la población y poder adaptar nuestra oferta de una manera un poco más eficiente. Y bueno, y ya les contaré un poco más en detalle qué es exactamente lo que venimos haciendo, pero esas son las dos principales razones que conocemos. Bueno, para aclarar algo, Patricia, esas dos intereses que nos habla, la empleabilidad y la reunificación familiar, ¿se traducen en necesidades también? ¿O hay más necesidades en cuanto a lo que requieren los reincorporados, además de empleabilidad y estar con la familia? Así es, esa pregunta tenía varias categorías. Tenía una categoría de estudios, de seguridad, de vinculación al partido, temas también de tratamiento médico, de desplazamiento, eh, y bueno, y otras. Había como una categoría general que decía otras. Ok. Rolando, misma pregunta, pero desde la visión de las y los firmantes. Sabemos que la mayoría de ustedes están viviendo su proceso de reincorporación en zonas rurales y bueno, ya escuchamos también cuando Patricia nos contaba acerca de los AETCR, que eran estos espacios de capacitación y reincorporación, donde pues se capacitaban para labores del trabajo y diferentes tipos de reincorporación. Y pues estos antiguos AETCR pues estaban en zonas rurales. También hemos visto que precisamente por ser las zonas donde principalmente están las y los firmantes, pues también ha sido el epicentro de violación a derechos humanos, de discriminación y lastimosamente ya vamos en una cuenta de aproximadamente 400 firmantes de paz asesinados. En Bogotá, según el informe más reciente de la ARN, viven alrededor de 720 firmantes y la convierten en la quinta ciudad a la que acuden para su asentamiento e iniciar su proceso de reincorporación. Pero ¿por qué, desde la voz de las y los firmantes, por qué escoger Bogotá? Bueno, mira, antes de abordar esa situación del Bogotá, yo creo que hay que mirar lo que se presentó con los antiguos espacios territoriales. Más o menos en este momento en los espacios territoriales hablan unos 1.400, 1.700 firmantes. Inicialmente se pensó de que en esos espacios donde se hizo la dejación de armas, que los firmantes iban a comenzar su proceso de reincorporación ahí, pero yo creo que una de las partes que hace fundamental la reincorporación es reconstruir el núcleo de, digamos, familiar, el núcleo de amigos. Por eso la gente no permaneció en esos espacios. Lo que se dio realmente a nivel nacional fue una diáspora. La gente llegó y comenzó a ubicarse en las cabeceras municipales y en las principales ciudades. Creo que las ciudades más receptoras de firmantes es Bogotá, es en Antioquia, Medellín y parte de Cali. Es donde más hay concentración, según los datos que presentó recientemente la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Eso debido pues a que parte de la reincorporación era eso, era volver a reconstruir todos esos lazos sociales y familiares que habían sido rotos por la confrontación interna, por la participación en las hostilidades que se dieron. Digamos, en la Guajira llegó gente que era de Antioquia, era de por allá el Amazonas, o a veces gente del Amazonas terminó en Antioquia y la gente, digamos, se movió a esos espacios territoriales. Eso dio de que los primeros años y en este momento esos espacios estén casi desocupados. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que hay que tener en cuenta es un punto que aparecía en el acuerdo. Había un compromiso del Estado de desarticular las estructuras herederas del paramilitarismo. Eso no se dio.
no pasamos a un posconflicto. Antes lo que se dio fue una reviviscencia del conflicto armado en esos territorios. Lo que se dio fue nuevamente el rearme de nuevas estructuras. Los que no participaron inicialmente en el diálogo, porque digamos el acuerdo final de paz no fue completo. Hubo estructuras como el ELN, algunas estructuras del EPL que seguían activas. El paramilitarismo continuó intacto y empezó a llenar todos esos espacios que fueron dejados por las antiguas FARC. El Estado no hizo presencia en esos espacios y fueron copados por esas estructuras y las nuevas guerrillas como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, los comandos de frontera, diferentes organizaciones que fueron llenando ese espacio, con un agravante, que los firmantes que se encontraban en esas zonas fueron desplazados, fueron víctimas de desplazamiento. Eso ha sido una lucha incluso jurídica porque se decía que a nosotros no nos podían dar la categoría de víctimas porque nosotros éramos firmantes y que no teníamos esa característica, pero se les olvida que nosotros, al hacer dejación de armas, nos convertíamos en población civil y éramos vulnerables porque estábamos desarmados en los territorios y lo que se ha dado es esa, ya después de esa diáspora, lo que se presenta el desplazamiento forzado, muchos espacios territoriales tuvieron que ser reubicados, hay espacios que todavía están en ese dilema de dónde van a funcionar, dejando los proyectos productivos que habían iniciado botados. En el sur, por ejemplo, de Bolívar ha sido un sitio conflictivo y los firmantes han tenido que salir de esos espacios. La gente, ¿por qué llega a esas cabeceras? Yo creo que yo difiero bastante de la visión de que la gente llega buscando nuevas oportunidades de empleo. La gente llega desplazada por fruto de esa reviviscencia del conflicto. Bogotá, digamos, es una ciudad sui generis. No es lo mismo uno llegar a Cali o llegar a Medellín, donde hay unas estructuras muy fundamentadas, muy formadas, y es difícil que un firmante llegue ahí, porque se ha dado el proceso que algunos llaman de reclandestinización. El firmante llega a las grandes ciudades y no se reconoce como firmante, llega por allí y se mete en un barrio popular, llega en el caso de Bogotá por allá a una localidad y trata de pasar desapercibido por allá quietecito, que nadie se dé cuenta de que es un firmante. Eso hace de que no acceda a sus derechos por el temor, por las represalias que se puedan tomar. En el caso de Bogotá, yo creo, señalaba que es un caso sui generis porque, digamos, en cierta medida los gobiernos de corte progresista y de izquierda que se han dado, creo que hay más una tolerancia hacia las personas que hicimos dejación de armas. Pero por lo general la gente llega a estos grandes espacios porque brindan una especie de anonimato. Por eso se ubica la gente en una ciudad tan grande como Bogotá, a pesar de que tiene pues tantos problemas también de criminalidad, de bandas organizadas que han cobrado la vida de firmantes aquí en la misma capital. Pero digamos que lo primero que se impone es la defensa de la vida. Por ejemplo, acá llegaron los compañeros de Icononso, que fueron desplazados de allá por amenazas, llegaron a Bogotá, ya se han ido reubicando en otra parte, y la gente busca, digamos, en las grandes ciudades ese elemento de seguridad. Creo que es una exigencia grande. No son 400, son 430 firmantes que han sido asesinados. Entonces, y sigue creciendo la cifra. Eso cada semana son 2, 3 firmantes que caen. Entonces sabe de un lado, del otro, de las diferentes organizaciones armadas que se han dado. Yo los casos concretos que conozco en Bogotá, la mayoría de las personas ni siquiera tenían sus familias acá. Vienen del Meta, vienen de Cali, vienen de Antioquia, vienen del sur del país. Ahí los firmantes, si uno se pone a mirar, la mayoría no tenían el arraigo en Bogotá, pero encuentran en Bogotá una ciudad más o menos que brinda algunas situaciones de seguridad que hacen de que el firmante pues pueda iniciar una vida y comience, digamos, a reconstruir su familia y sus lazos sociales. Yo creo que en eso ha sido, digamos, jugado un papel fundamental esos gobiernos de corte progresista y democrático, sin desconocer lo que también plantea la compañera de la situación de que hay oportunidades de empleo, pero no es tanto porque eh, la,
lo que fue la Pastoral Social, la ARN, hicieron hace unos años un estudio de la situación de los firmantes en la ciudad capital de Bogotá, y el 70% de los firmantes que estábamos en Bogotá vivíamos de la renta básica. Esos ingresos económicos, o sea, esas oportunidades de empleo no estaban. Incluso ahora que diseñamos el sistema integral, el sistema de reincorporación nacional, y formamos lo que es el programa de reincorporación integral, el PRI, que ya contó con la firma del presidente. Nosotros venimos diciendo, planteando la creación de una bolsa de empleo, porque nosotros tenemos dificultades. Nosotros comenzamos un proceso de contratación y cuando se dan de cuenta que son firmantes nos cierran las puertas. Entonces, eso hace parte de esa lucha contra la estigmatización. Apenas miran que uno tiene unas anotaciones en las IAS, que eso lo piden en casi todos los contratos que uno firma, ya hasta ahí termina el proceso de contratación, y la gente nuestra tiene pues que contratarse en labores que no, de pronto tienen muy poco ingreso. Eso diría en esa parte. Pues muy importante lo que nos está diciendo, que contradice un poquito a Patricia, y me gustaría que Patricia hablara acerca de esto, porque Patricia nos habla de empleabilidad, una de las principales razones en un 40%, y la reunificación familiar un 34%, las razones por las cuales se vienen los reincorporados a Bogotá. Pero Rolando nos habla de que no, que es más por el tema de seguridad y por el tema de desplazamiento. Yo sí quisiera saber esos ítems, ¿en qué parte están del estudio del que nos hablaba Patricia? Muchas gracias. No, pues efectivamente, esas, como yo les comentaba, también son categorías de la pregunta de por qué deciden radicarse en Bogotá. ¿Y en qué porcentaje está, En Patricia? seguridad tenemos el 7.5% de esa caracterización. ¿Y cuál era la otra categoría? Perdóname, ¿qué me decías? El de desplazamiento, que prácticamente es por seguridad, que salen de sus sitios y se van para las ciudades capitales a Pero vivir. hay una categoría específica al respecto donde ellos mencionan que es y corresponde al 3.9% de la población. ¿Sí? Tengamos en cuenta varias cosas sobre esta encuesta, y a mí me parece muy importante lo que plantea Rolando, porque la pregunta que estamos abordando es cuál es la razón por la que la población en proceso de reincorporación decidió escoger a Bogotá como su lugar de vivienda, ¿cierto? Y sin duda, digamos que estas también son razones que nosotros desde la consejería conocemos y, digamos, le hacemos seguimiento a los casos que nos llegan directamente a la consejería. Que la búsqueda de oportunidades laborales y la búsqueda de reunificación familiar sean las principales razones por las cuales las personas escogen la ciudad, no quiere decir que no tengamos retos relacionados con el logro de estos objetivos. Digamos que un tema que pues igual creo que les iba a contar más adelante, en nuestro plan de desarrollo nosotros contemplamos la elaboración de una ruta de estabilización socioeconómica para la población en proceso de reincorporación y una población, digamos, más amplia que también está sufriendo su proceso con la ARN, justamente porque entendemos, digamos, los retos de vinculación al mercado laboral que se vienen presentando, digamos, y no solamente de vinculación en el mercado laboral, sino también de permanencia por estas situaciones que ya Rolando bien describía en su intervención. Pero también, digamos que nosotros somos muy conscientes de que hay un apoyo, digamos, en materia, por ejemplo, de emprendimientos a la población en proceso de reincorporación, pero que la sostenibilidad de esos emprendimientos y de esos esfuerzos requiere otro tipo de acompañamiento, y por eso justamente nosotros estamos intentando abarcar la totalidad de este proceso para poder brindar un acompañamiento que sea no solo efectivo, digamos, en materia como de colocación o de entrega específica de los apoyos, que de hecho no es ni siquiera competencia nuestra como distrito, sino que, como lo mencionaba Rolando, es una cosa que tiene la ARN a través de la renta básica, del apoyo al proyecto productivo,
sino que también se puedan, estos esfuerzos sean sostenibles en el tiempo y que de alguna forma logremos acompañar a la población en proceso de reincorporación a superar estos obstáculos tanto institucionales como dentro del mercado laboral. Entonces, solo como para reiterar el hecho de que efectivamente nosotros hemos identificado que este es uno de los mayores obstáculos en el proceso de reincorporación y que es muy importante, digamos, desde esta administración poder acompañar de una manera un poco más completa y sostenible el proceso. Bueno, Ronaldo, sabemos que el proceso de reincorporación en Bogotá y pues en el resto del país se da principalmente de forma colectiva, pero hablemos un poco de la reincorporación individual. ¿Por qué hay firmantes que prefieren la reincorporación individual y estos firmantes a qué se dedican acá en la ciudad? Mire, en eso nosotros inicialmente insistimos mucho en la reincorporación colectiva, porque nosotros éramos un colectivo que hacíamos un trabajo, pertenecíamos a un ejército revolucionario con unos planteamientos, unos objetivos, y para nosotros era fundamental conservar esos lazos de solidaridad, de fraternidad que se habían creado durante ese tiempo que estuvimos en armas. Pero resulta de que la política, digamos que empezó a implementarse a partir del proceso de reincorporación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, conspiraban en contra de esa reincorporación colectiva. Eso entraron, digamos, a privilegiar la reincorporación individual sobre la colectiva. Eso fue toda una pelea, un tira y afloje con el gobierno anterior. Incluso se diseñó una ruta de reincorporación que privilegiaba lo individual sobre lo colectivo. O sea, nosotros sostuvimos digamos, una crítica fuerte con la ARN, porque la ARN venía de unos procesos se llamaba, era la Agencia para la Reinserción, y eso venía desde las leyes de justicia y paz, de los procesos de los grupos insurgentes que habían firmado acuerdos con los gobiernos anteriores, y lo que se presentaba en el acuerdo final de paz que se firmó en La Habana no era reinserción, era reincorporación, porque no era que nosotros nos estamos reinsertando a una sociedad, simplemente estábamos aceptando todas las reglas de juego de esa sociedad, sino que nosotros estamos firmando un proceso de reincorporación donde nosotros no estábamos abandonando nuestros objetivos políticos, nuestros objetivos sociales, nuestros objetivos de lucha. Pero esa agencia, digamos que cambió de nombre, cambió de aviso, pero no cambió de concepción. Esas fueron las principales, digamos, críticas y disputas que tuvimos nosotros con ese proceso inicial. Por eso, ahora cuando se sobrepasa esa ruta de reincorporación y se diseña el Sistema Nacional de Reincorporación, que es digamos, un sistema donde todas las instituciones del Estado, todos los ministerios, todas las agencias firmaron ese Sistema Nacional de Reincorporación y que mostraban el compromiso del gobierno, del Estado con la reincorporación. Eso no estaba en esa ruta express que había inicialmente. Idénticamente se hace el programa de reincorporación, el PRI. Eso está ahora también fue sometido a sanción presidencial. Nosotros participamos en el diseño de ese programa de reincorporación integral, y digamos que en ese sentido, ese elemento coge dos partes, que es lo individual y lo colectivo. Cada persona, cada firmante hace su ruta de reincorporación individual, pero al mismo tiempo hace su ruta de reincorporación colectiva. Tiene los dos elementos, concilia lo individual y lo colectivo, ¿sí? O sea, esa reincorporación individual fue, digamos, una política que se implementó en la época del gobierno de Duque, que buscaba que nosotros como colectivo desapareciéramos, hiciéramos solamente individuos y abandonáramos nuestros objetivos políticos. Yo creo que ahora
eso se recoge en el Sistema Nacional y en el PRI, donde uno de los elementos es la reincorporación política. Nosotros somos siendo sujetos políticos de transformación. Entonces yo creo que esa dicotomía entre lo individual y lo colectivo se soluciona en el nuevo Sistema Nacional de Reincorporación y en el mismo PRI. Eso no, o sea, nosotros somos claros de que es que el colectivo no puede aplastar al individuo. El individuo también tiene digamos, unos intereses muy particulares y que se deben respetar, porque el acceso a derechos el Estado Social de Derecho en nuestra Constitución dice que uno puede reclamar sus derechos de manera individual o de manera colectiva. El derecho que tiene todo el mundo a organizarse o no organizarse, porque así es el derecho fundamental de asociación. Escuchamos, Patricia, algunas de las razones por las que hay firmantes que escogen esta vía individual de la reincorporación o más bien se ven abocados a ella. Desde la Alta Consejería para la Paz, ¿se propende más por alguna de las dos? ¿Promueven más la reincorporación colectiva o la individual? Nosotros promovemos la reincorporación que las personas en proceso de reincorporación quieran llevar a cabo. Justamente, digamos, lo que nosotros acompañamos es como la capacidad de decisión de la población de poder ejercer su proyecto de vida, bien sea desde lo personal o desde lo colectivo. Yo quisiera como contarles un poco, darles un poco de detalle porque nosotros no es como que tampoco podamos escoger sobre la reincorporación individual o colectiva. Nosotros entendemos que el proceso de reincorporación responde a algunas dinámicas, unas que son individuales, unas que son colectivas y como entidad, digamos, dentro de lo que nos ordena la ley a nosotros, podemos acompañar los diferentes procesos de acuerdo con nuestra capacidad y competencias, como les comentaba. Entonces, importante para nosotros, por ejemplo, que en el marco de la definición del plan operativo, que es como la herramienta a través de la cual definimos las acciones que como distrito estamos poniendo a disposición para la población en proceso de reincorporación, eh, entonces, tenemos como una identificación de la oferta que tiene el distrito y tenemos el compromiso en el marco justamente de esa meta de hacer una socialización con la población de cuáles son estas diferentes medidas. Una cosa que nos parece también como muy importante señalar es que en el marco de esta conversación y de esta atención a la población en proceso de reincorporación, nosotros sabemos que hay muchas manifestaciones de organizaciones que están llevando a cabo el proceso y nosotros, digamos, tenemos interlocución con, otra vez, quienes soliciten de nuestros servicios y de nuestra oferta como distrito. Entonces, no tenemos una preferencia sobre una cosa sobre la otra. Entendemos y valoramos y exaltamos el hecho de que la reincorporación tenga diferentes componentes que todos se tienen que llevar a cabo para garantizar, digamos, el éxito de este proceso y acompañamos dentro de nuestra competencia lo que podamos y la población requiere. Y Patricia, ¿qué se espera para la recuperación a futuro? O sea, de acuerdo con la misionalidad y los alcances de la mesa. Hay muchas cosas, de hecho, en las que estamos trabajando nosotros en este momento que son muy importantes. Quizá lo primero que quisiera resaltar es que habían algunas herramientas o como marcos o referentes normativos que hasta el momento, digamos, en este año se están terminando de consolidar y que nos dan a nosotros lineamientos sobre cómo movernos en relación a la reincorporación social y económica de la población firmante. Uno de esos es la creación formal del Sistema Nacional de Reincorporación, que ya bien lo mencionaba Rolando, ha sido una cosa que no se había creado, que estaba, digamos, contemplada en la normatividad desde hace algún tiempo, pero que hasta ahora se está consolidando y que le da, digamos, unos lineamientos a las entidades territoriales sobre cómo hacer parte y cómo contribuir como parte de ese sistema. Nosotros estamos, digamos, como muy a la expectativa de conocer
cuáles son esas competencias y cómo se materializan esos lineamientos para las entidades territoriales como Bogotá, de tal forma que podamos, digamos, participar en los espacios que se requieran y también establecer como las acciones que necesitemos. Lo segundo es el auto de la Corte Constitucional, donde se establece, digamos, el estado de cosas inconstitucionales de la población firmante. Digamos que este auto estableció en el 2020 que había una situación particular en materia de seguridad de la población firmante, y este año sacó otro auto la Corte diciendo: todavía no conocemos, todavía las entidades y los funcionarios públicos no conocen en detalle el contenido del auto y no han incorporado en su haber, digamos, o en sus procedimientos la puesta en marcha de este auto. Dentro de ese auto, la Corte establece un concepto que es un concepto de seguridad humana. Y es entender que la seguridad va más allá de garantizar, digamos, la vida de las personas, sino que también incluye otras medidas que de alguna forma puedan garantizar una vida digna de la población. Y entonces, en ese orden de ideas, nosotros estamos trabajando por hacer una pedagogía interna acá en el distrito, en el marco de la mesa, dar a conocer las diferentes acciones. También tenemos, digamos, un plan de trabajo que reportamos de manera periódica a la Corte sobre el avance en relación a estas acciones. Como les comentaba, también estamos trabajando en la definición de la ruta de estabilización socioeconómica. Aquí clave mencionar que esto lo queremos hacer con el sector privado, también involucrando, digamos, justamente como estos actores que de alguna forma van a permitir como la superación de los diferentes obstáculos de acceso a la institucionalidad y el mercado laboral. Estamos actualizando el plan operativo de la mesa distrital para que se adapte, digamos, a estos nuevos marcos normativos que están surgiendo, y dentro de ese plan estamos teniendo en cuenta el programa de reincorporación integral que también acaba de ser emitido, digamos. Entonces, estamos trabajando en muchas acciones para poder llevar una acción consolidada, digamos, a la población, y que podamos tener quizás una interlocución un poco más expedita y flexible con nuestra oferta. La otra cosa que nosotros estamos haciendo en este momento, y que ya es una oferta consolidada, es que tenemos tanto en los programas Todos a la E y Jóvenes a la U, una asignación, digamos, de un puntaje diferencial a los núcleos familiares de personas en proceso de reincorporación. Eso ya es una acción puntual de la oferta social que tenemos en el distrito. Y también tenemos un programa de oferta preferente de la Secretaría de Hábitat, a través del cual se puede asignar un subsidio de vivienda a hogares de personas en proceso de reincorporación que no tengan caja de compensación familiar. Digamos que esto para nosotros es muy importante, y le puedo decir también por qué. Porque todo esto que nosotros venimos describiendo y lo que Rolando dice en relación a la oferta del Estado, en la oferta del distrito en particular, requiere de muchos detalles, y llegar a este punto donde yo les pueda contar, miren, esto es lo que nosotros tenemos como distrito, requiere de conversaciones internas y de establecer, digamos, puntos y criterios y eso, pero también es muy importante que la población en proceso de reincorporación pueda acceder, ¿sí? Hace poco hicimos como una concertación con una fundación empresarial que nos asignó 20 cupos para un programa que podían, digamos, aplicar o hacer parte de los jóvenes y los hijos e hijas de la población firmante. Teníamos un cupo de 20 personas y solo tuvimos un total de 2 personas que se terminaron presentando. Entonces, para nosotros no solo es el reto en este momento de identificar la oferta, que ya, digamos, estamos trabajando como en ese proceso, sino que también es un reto identificar
dónde o cómo podemos hacer para llegar a la población de manera efectiva, de tal forma que esta oferta, digamos, no se quede sin utilizar, sino todo lo contrario, digamos, sea como un buen referente y un buen punto de entrada para la población en proceso de incorporación. Y don Ronaldo, rápidamente, ¿cómo veo qué espera el proceso de reincorporación en Bogotá a mediano plazo? Bueno, yo veo con optimismo lo que se habla de la oferta institucional del hábitat, porque es que, mire, hay unos cuellos de botella fuertes en la incorporación, lo que tiene que ver con el acceso a tierras, el acceso a vivienda, la, digamos, lo que tiene que ver la sostenibilidad económica, o sea, de los proyectos productivos, tanto la formulación como ya los proyectos que ya están en curso, cómo hacerlos sostenibles para que el firmante tenga un ingreso que le permita vivir dignamente. Creo que una de las dificultades grandes que hay es que las políticas públicas, digamos, del Ministerio de Vivienda, lo que tiene que ver con, la, con el acceso a tierra y también lo de proyectos, tienen una serie de barreras que son las que se deben buscar, digamos, quitar para poder acceder a derechos. En el tema de vivienda nosotros tenemos un lío grande. Por ejemplo, la política de vivienda o el ofrecimiento que se tiene de vivienda para firmantes está muy enfocada en lo que tiene que ver con la vivienda nucleada y dispersa, pero en el área rural. Pero resulta que la mayor cantidad de firmantes estamos en las cabeceras municipales y en las grandes ciudades. En las grandes ciudades aplica lo que se llama Mi Casa Ya, que establece unos subsidios para hacer el cierre financiero, para poder acceder a la vivienda, pero no hay una ruta expedita en el tema de vivienda urbana para reincorporados. El subsidio que ofrece el Hábitat en Bogotá creo que es como el 12%, como 18 millones para quien adquiera vivienda durante el año 2024. Nosotros planteamos en el CNR de que se extienda ese subsidio, o sea, que sea posible que se aplique ese subsidio no solamente este año, sino para el 2025, para la nueva anualidad. Y de que se busquen, digamos, que, por ejemplo, la alcaldía ofrezca predios donde se puedan construir viviendas para firmantes. Porque, digamos, una de las dificultades que tenemos nosotros es también la caja de compensación. La mayoría de firmantes no son ni empleados ni están en el régimen eh, contributivo, sino que están en el régimen subsidiado y por tal no cuentan con ese subsidio. Entonces, yo creo que nosotros hemos insistido en que hay que crear una ruta, unas políticas para que la población firmante pueda acceder a esos derechos, porque esos son obstáculos que tienen a nivel de la institución. Idénticamente le hemos planteado a la Agencia Nacional de Tierra y a la SAE que sea posible destinar, digamos, la vocación de los predios que se encuentran para solucionar el problema de la vivienda, porque, por ejemplo, la NT dice los predios se entregan solamente dentro del marco de la reforma rural integral, no contempla la construcción de vivienda ahí en esos predios. Eso yo creo que hay que flexibilizar las políticas para que verdaderamente se pueda acceder a una reincorporación digna. A la SAE le estamos diciendo, bueno, ¿por qué no entrega predios que están en extinción de dominio, ya están extintos, para solucionar el problema de vivienda de los firmantes? Entonces yo veo con optimismo, digamos, el Sistema Nacional de Reincorporación en el sentido de que hay un compromiso de las instituciones de buscar verdaderamente que la reincorporación se dé en condiciones dignas y no quede solamente en promesas, sino que se materialice, porque llevamos 7 años de la firma del acuerdo y el hecho, yo siempre he dicho, mire, el hecho que nosotros sigamos recibiendo una renta básica del Estado de un 90% de un salario mínimo y que tengamos que vivir de esa renta básica demuestra el fracaso de la reincorporación, porque nosotros no somos mendigos. Nosotros le estamos diciendo al Estado, denos garantías para reincorporarnos.
permítanos acceder a las políticas públicas, porque para eso hicimos dejación de armas. No fue para reincorporarnos a la miseria, sino reincorporarnos en condiciones dignas, y entonces eso hace de que haya que haber, tengan que crearse en unas rutas expeditas para la reincorporación. Nosotros no estamos diciendo que nos premien, que nos privilegien, pero sí que se tenga en cuenta esa condición en la cual nosotros hicimos la dejación de armas, salimos con una mano adelante y otra atrás. Eso, el cuento que vendieron de que teníamos no sé cuántos propiedades, que teníamos dinero, que es, no, eso no fue así. Nosotros entramos a depender económicamente de un Estado. Y yo creo que, vuelvo y repito, a 7 años de firma del acuerdo, no era para estar en esta situación, sino que debiéramos de estar ya, digamos, reincorporados, teniendo un ingreso digno y viviendo como ciudadanos y aportando en la construcción de la paz de este país. Yo veo con optimismo realmente esos cambios que se han dado, el diseño del Sistema Nacional de Reincorporación del PRI, pero eso no puede quedar en expectativas, porque mire lo que sucede. Ese, esa rebaja del 70% en el presupuesto de la Agencia de Reincorporación Nacional, eso va a dificultar grandemente la reincorporación, porque precisamente cuando se necesita fortalecer la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, recibe ese baldado de agua fría, que es bajarle los recursos en un 70%. La misma directora de la Alejandra Miller ha dicho, pues si eso se le va a quitar la financiación a la agencia, ¿cómo vamos a desarrollar el PRI? ¿Cómo vamos a desarrollar una reincorporación en condiciones dignas? Son, digamos, las contradicciones también de este gobierno. Hace una apertura, pero aprieta económicamente. Así es, con esa asfixia es muy difícil. Entonces yo creo Sí. que debe haber una voluntad política verdaderamente para mire, porque este elemento, la, digamos, la paz total pasa por eso, de que se le cumpla a los firmantes de las antiguas FARC, porque ese es el ejemplo para que otras organizaciones lleguen a unos acuerdos de paz, porque no es, digamos, no es ejemplo decirle a unas organizaciones que están en armas, vengan, firmen un acuerdo, empiecen un proceso de reincorporación, nosotros nos comprometemos a irlos matando de a uno en uno, ¿sí? Y no permitirles acceso a derechos. Yo creo que eso no es ejemplo para que esos grupos que se han rearmado entren a un proceso verdaderamente de un acuerdo y la construcción de la paz estable y duradera. Entonces yo creo que debe haber una voluntad política para cumplirnos a nosotros, y eso sí es un incentivo para que esos grupos que se han rearmado, esos grupos que están en guerra, vean la posibilidad de trabajar por la construcción de una Colombia en paz y con justicia social. De acuerdo, Rolando. Hemos visto mucha autogestión de parte de las y los firmantes, sobre todo en esta reincorporación más colectiva. La hemos visto que han tenido que pues gestionarse sus propios empleos, gestionar también este déficit que hay de vivienda y habitación, etcétera, y pues también han hecho sus propias redes productivas y esto es de destacar. También, pues, pensar lo importante de ver la reincorporación como un compromiso de paz de las y los firmantes, pero también de reparación y de reconciliación. A mí me parece esta parte tan importante. Hemos sido testigos de todas las actividades productivas y de la voluntad de acción política para la paz y para la reparación de parte de las y los firmantes en Bogotá y en general en el país. Es importante que las comunidades locales, al involucrarse en actividades productivas y políticas fomentadas por vecinas y vecinos firmantes de paz, puedan ser testigos de su compromiso, de este compromiso que también vemos a diario con la reparación, de tal modo que en esta identificación y empatía se elimine cualquier forma de discriminación o violencia. Desde el IPASUD, su Instituto de Paz, recomendamos que las comunidades se abran a colaborar con las y los firmantes en proyectos productivos y sociales, promoviendo también una participación inclusiva en juntas de acción comunal, colectivos barriales y organizaciones pues también comunitarias. Eso no solamente le da autonomía a las y los firmantes en proceso de reincorporación, sino por ahí derecho también a las comunidades.
A ustedes mil gracias por la sintonía, a nuestros invitados mil gracias por sus apreciaciones y compartir con nosotras sus valiosas recomendaciones, y a ti, Sonia, gracias por la edición de este programa. Hasta luego y los esperamos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Abrazos de paz. Muchas gracias. Muchas gracias.